Saludos amigos del canal, bienvenidos a el primer video del mes de febrero del año 2023. Les comento que muchas personas piensan que entre un video y el otro de este canal o de cualquier otro de YouTube, la guerra se estancase, y eso no es cierto. Una vez que terminen este video o de ver otro, la guerra en Ucrania continúa. Y quienes planifican, tanto en Ucrania, en la OTAN, como en Rusia, a cada minuto, cada día, a cada hora, consideran hacer cambios, ubicar sus tropas, quitarlos de un lugar para lanzarlos al otro. Esto es algo que Occidente continúa viendo desde el lado de un gran fracaso para Rusia. Que Rusia, con estas ayudas y estos tanques y estos misiles de largo alcance, con toda seguridad va a ganar esta guerra. Sin embargo, he escuchado en las últimas horas comentarios de personas que están imbuidos en el tema de la guerra de una forma más profunda que nosotros. Por ejemplo, escuché el comentario de Stoltenberg, del mismo Alexei Reznikov, el ministro de Defensa de Ucrania, del mismo Borrell, que está en su firme posición de que no considera que el envío de aviones F-16 vaya a ocurrir. Por ejemplo, Stoltenberg ha anunciado cómo está desde la distancia viendo este escalamiento en Rusia en cuanto al incremento de tropas, el incremento en la fabricación de munición en fábricas de Rusia, de equipos de artillería. Lo mismo dice el ministro de Defensa, Reznikov, porque el satélite antes del 24 de febrero del año pasado, 2022, mostraba la acumulación de equipos en la frontera entre Rusia y Ucrania. Ahora este satélite no es lo mismo mostrar tanques, vehículos blindados, sistemas de defensa antiaéreo que mostrar la ubicación de tropas. Pero para eso, tanto la OTAN como Ucrania manejan el tema de la inteligencia militar y ya todos de común acuerdo coinciden en que Rusia está incrementando una gran movilización de tropa al interior de Ucrania. No hay más de 320,000 soldados rusos, pero se dice que afuera de la frontera de Ucrania pueden haber entre 150 y 250,000. Un comentario del ministro de Defensa Reznikov, quien el año pasado, fines del año pasado y comienzo del 2023, hizo un comunicado en el que advertía a las tropas rusas, a los movilizados, lo que les iba a ocurrir una vez que ingresasen a territorio ucraniano. Y exactamente unas horas después ocurrió Makivka, en la que murieron bastantes de estos soldados que estaban celebrando el inicio del año. Es cierto que Rusia se prepara para algo grande, porque lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una prolongación, un stalemate, como se dice en inglés, un estancamiento, con excepción, diría yo, del tema de Soledar que fue capturado, controlado por Rusia, que Ucrania se demoró tantos días en admitir la derrota. Hoy en día se concentran los ataques en Bakhmut, puesto que Rusia está, como dice el ministro de Defensa de Ucrania, jugándosela con toda, por todos los ángulos. Está incrementando su presencia de tropas en Bakhmut, porque Bakhmut es un lugar muy importante para luego Rusia capturar a Kramatorsk, a Sloviansk, y con toda seguridad Rusia está de reojo mirando nuevamente a Kharkiv, que lo perdió el año pasado, y tomar nuevamente control de la capital de Jersón. Porque mientras Occidente continúa con el cuento del envío de tanques y armas de largo alcance, misiles de largo alcance, Rusia se enfoca, ahora sí, de una forma diferente a como lo hacían antes, en ganar control centímetro
a centímetro. Más aún, ya decretaron elecciones en las regiones anexadas. Hombre, ¿y qué significa esto? No hubo pues referéndum. Sí, sí hubo referéndum y luego la anexión por decreto en Rusia, pero ahora la propuesta de parte de Putin es que en estas regiones anexadas haya una separación de los poderes judicial, legislativo, ejecutivo y que hayan elecciones como aquí en mi país o en los países de ustedes para alcaldes, para gobernadores, fuera del tema del manejo de la señalización de tránsito, el tema escolar, las pensiones. Mientras la guerra continúa de parte de Occidente y Occidente cree que va a ganar esta guerra, Rusia se afinca en estas zonas anexadas y prácticamente legaliza el tema de tal manera que ya haya un total acuerdo de que como ya han hecho el cambio en los libros en Rusia para los estudiantes, que las regiones anexadas ya figuren no solo en los mapas de los libros de los estudiantes rusos, sino en las mentes de los ciudadanos ucranianos que habitan en estas regiones anexadas. Y esto desde ya es un gran cambio. Estos tanques, por ejemplo, que piensa enviar Estados Unidos, hay un factor importante que lo escuché recientemente y es, hay ese temor en el Pentágono de que una vez que los tanques Abrams 1 a 2 lleguen a territorio ucraniano y caigan en manos de los rusos, esta nueva tecnología de los mismos pueda ser copiada por Rusia y por eso se dice que los tanques que va a enviar Estados Unidos a Ucrania van a ser Abrams, pero no de los más modeludos o recientes, sino de los construidos en los años 70. También hay un gran temor en el día de hoy con el famoso tema del acuerdo START, S-T-A-R-T, un acuerdo firmado entre Rusia y los Estados Unidos por allá en el año 2011, un acuerdo para eliminar cierta cantidad de armas nucleares de ambos países. Este acuerdo fue renovado en el año 2021 por 5 años, o sea que se vence en el año 2026, pero ahora Estados Unidos dice que Rusia no permite que vayan allá a territorio ruso a verificar, a investigar las armas nucleares que ahora tiene Rusia. La respuesta de Rusia fue muy clara. Mientras ustedes continúan con la idea de querer enviar armas a Ucrania, nosotros no vamos a permitir que ustedes ingresen a nuestro país a investigarlos. Ahora ya tenemos un país productor de armas nucleares con gran arsenal de armas nucleares que no permite ser verificado por Estados Unidos. Ahora tenemos un país como Irán que tampoco permite que la Organización Internacional de Energía Atómica los visite, vaya a husmear a Irán. Irán es un país que tiene una cantidad grande de uranio enriquecido al 60%, con capacidad de fabricar armas nucleares. Ahora tenemos a un país como Estados Unidos, con un vocero como Anthony Blinken, que está anunciando que si Irán no corrige el tema del acuerdo, no se acoge al acuerdo nuclear, que entonces Estados Unidos va a actuar militarmente contra Irán, un país socio de Rusia, y Anthony Blinken, un hombre cuya labor debe ser la de conciliar y bajarle el tono a esta posibilidad de una WW3 cada día, pienso yo, se equivoca de una manera estrepitosa, de una manera que atenta contra la paz mundial. Irán es un país que realmente está en capacidad de fabricar no una, sino varias armas nucleares. Y esto parece que Anthony Blinken lo desconoce, puesto que hace este tipo de discursos, como su posicionamiento allá en Israel, mostrando ese total apoyo de parte de Estados Unidos a Israel, eh, prácticamente generando un caos, una posibilidad de escalamiento, mientras en su país, menos mal, han aparecido periodistas como Tucker Carlson, el que ven a la izquierda, como Jimmy Dore, el de la derecha, Dorian, quienes están en sus videos de YouTube
cada día intensificando ese desinterés, ese no estar de acuerdo con el envío de armas de parte de Estados Unidos a Ucrania, que consideran que le están echando cada día leña al fuego. Ahora, lo que está muy claro es que Rusia, cuando inició este ingreso a Ucrania por allá el año pasado, el 24 de febrero, Rusia tenía de verdad otro objetivo. Tanto que vimos, el mundo entero y los interesados en el tema vimos cómo estos tanques se dirigieron hacia la capital de Kiev, porque el objetivo era cambiar el gobierno de Ucrania. Puesto que yo pienso que esta, entre comillas, guerra no se inició el 24 de febrero, sino mucho antes, desde que Putin imploraba y gestionaba el tema de que Ucrania se volviera un país neutral. Yo creo que esto que comenzó el 24 de febrero venía meses atrás, desde el año 2021, meses antes de que las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk le pidieran a Rusia que les permitiese ser reconocidas, buscando protección, puesto que los ataques eran constantes de parte del gobierno de la Fuerza Armada rusa, entre comillas, batallón de Azov y compañía limitada. Y por eso yo digo que la guerra no se inició el 24 de febrero del año pasado. Que hay un conmemorativo, un aniversario este próximo 24 de febrero, que al mismo tiempo que hay un aniversario desde el Ministerio de Defensa de Ucrania ya se ha visto desde ese satélite con que ellos cuentan que sí, de verdad, Rusia ha incrementado esta movilización y Rusia, porque Occidente no tiene acceso a las fábricas rusas, pero Rusia con toda seguridad está incrementando la fabricación de armas y está recibiendo armas de Irán, está recibiendo armas de Corea del Norte y de cualquier país que quiera también ofrecerle armas. Porque muestran, por ejemplo, a Scholz, canciller alemán, visitando países en Latinoamérica solicitando armas, pero no muestran de parte de Rusia que ellos estén haciendo lo mismo, porque Rusia en ese sentido es un país muy reservado, no como Occidente que todo lo muestra, todo lo divulga, porque consideran que el poder de la propaganda mediática tiene esa capacidad de atemorizar a la población de Rusia, a empoderar a la población de Ucrania al respecto. Es increíble cómo, por ejemplo, en estos últimos ataques en Bakhmut, en solamente 24 horas hubo 42 batallas. Es increíble cómo en solo 24 horas los rusos atacaron 111 localidades. Este es el mapa que estamos viendo en el día de hoy del ataque de Rusia a Bakhmut. Esta es la realidad. Las crucecitas rojas o estrellas rojas es donde están los rusos. La línea azul es donde están los ucranianos. Y a pesar de que el mismo Zelensky anuncia en su discurso de todas las noches que él ve cómo Rusia acelera, incrementa el avance de enviar más tropas, él no da la orden a sus tropas de que se replieguen y al contrario, la orden es que se queden allá hasta nueva orden, hasta que llegue la orden y ya no queden sino los cadáveres. Porque, por ejemplo, en Bakhmut, allá no se ven ciudadanos ni vehículos transitando, allá solamente se ven soldados. Bakhmut, si ustedes pudiesen ver una foto del satélite, es prácticamente tierra arrasada. Ahora los rusos están mirando cómo tomar control, por ejemplo, de Sumy, de Kharkiv, cómo ahora las tropas rusas muestran un enfoque que no mostraban antes. Porque Occidente continúa vendiendo la idea de que no, es que Vladimir Putin se quiere apoderar de todo el país. Es que Vladimir Putin quiere apoderarse de Polonia, de Alemania. Todo lo contrario. Ahora el enfoque es cada centímetro cuenta y con toda, con ataques masivos de artillería, con apoyo aéreo, apoyo de misiles desde el Caspio, desde el Mar Negro. ¿Qué va a continuar en los próximos días?
pues Estados Unidos tiene que demostrar su palabra de que si va a enviar estos tanques Abrams. Va a llegar el momento en que esto no va a ser viable, esto no va a ocurrir. La presión interna en los Estados Unidos también va a incrementar, más que todo por el tema electorero, el tema electoral para presidencia del 2024, que con toda seguridad Trump va a continuar enfocando en los Estados Unidos el tema de que la contraparte es quien está llevando al país a este desfalco, es quien, en vez de ayudarle a los sectores en el Harlem, en California, los lugares donde hay más pobres, más de 40 millones de pobres en Estados Unidos, está enviando todo este tarrado de dinero a la guerra en Ucrania. Que muchos ciudadanos de Estados Unidos dicen, pamplinas, al diablo el tema de la democracia, al diablo el tema de que vamos a enviar armas a Ucrania para proteger a los países europeos. El ciudadano estadounidense, como el ciudadano colombiano, como el de cualquier país, piensa principalmente en sus derechos, en sus necesidades. Y es lógico. Y esto, a medida que corre el tiempo y los ciudadanos en Estados Unidos tampoco ven una solución, la presión va a aumentar. Con toda seguridad, estos periodistas que les acabo de mostrar van a continuar en esta tarea de hacer presión en Estados Unidos para que baje la ayuda a la guerra. Porque hay un dato concreto. Ustedes miran a Wikipedia y dice Ucrania tiene 44 millones de habitantes, pero esto no es cierto. Hay que tener en cuenta todos esos soldados que les han amputado un brazo, que han perdido un ojo o los dos, soldados con los que ya no cuenta Ucrania en esta guerra, los que se escaparon, que a comienzos de la guerra muestran es ahora los que se escaparon de Rusia, pero de Ucrania también se escaparon muchos. Ahora es curioso y a raíz del tema de que realmente Ucrania no cuenta con una cantidad hasta el infinito de tropas y no crean que todos los mercenarios están con mucho interés viendo la posibilidad de ir a luchar en Ucrania. Ahora Ucrania lanzó un decreto que aún aquellos que no cumplieron con los requisitos para enrolarse en el ejército de Ucrania, los van a obligar a participar, no sé en qué función específica, en reclutamiento o en entrenamiento, pero hasta ese punto están llegando las Fuerzas Armadas de Ucrania, demostrando que por mucho que lleguen los tanques y los sistemas de misiles de largo alcance, Ucrania se está quedando sin tropas, Ucrania se está quedando sin pie de fuerza. Y yo creo que con eso no contaban estos expertos de Occidente allá en esa reunión de Ramstein. El tema de la prolongación y estancamiento de la guerra le conviene a Estados Unidos. Le conviene a Estados Unidos por varios motivos. Uno de ellos, porque se demora una semana más, un mes más, y quienes están perdiendo la vida son los soldados y los habitantes ucranianos. De ese lado, no hay anuncio de cuántos muertos de Estados Unidos en esta guerra, uno que otro mercenario o uno que otro colombiano que se va a luchar allá a ayudarle a Zelensky. Fuera de eso, el tema que viene ahora a continuación es el tema de que no todas estas promesas que se hicieron en Ramstein van a ser promesas que realmente van a cumplir los países occidentales. Esta prolongación de esta guerra le conviene a Estados Unidos, porque entre más se prolongue, más equipos van a fabricar, porque ya hay una orden del Pentágono. Una vez que se envíen los Abrams a Ucrania, ya empiezan a fabricar otros y este tema es complicado y esto mueve la bolsa de valores de una manera tremenda que los economistas entienden cómo quienes están invirtiendo ahora en estas fábricas productoras de estas armas se están llenando sus bolsillos. A Estados Unidos le conviene la prolongación de esta guerra con el supuesto de que entre más se demore, más misiles va a tener que lanzar Rusia, más munición, más desgaste de su economía, porque entre más se prolongue esta guerra, las sanciones van a empezar a causar estragos en la economía de Rusia. Este es
lo que piensan los economistas y los expertos allá en el Pentágono, en la OTAN, que solo ven una salida a esta guerra y es, por ejemplo, el tema de prolongarla. Pero es que una cosa es lo que ellos piensen y otra cosa es lo que piense Vladimir Putin. Vladimir Putin, una vez que tome control de la total territorialidad de las regiones anexadas, ya las reglas de este juego, llamémoslo así, van a cambiar. Ya va a haber una advertencia táctica nuclear, porque para él lo único que importa es proteger las regiones anexadas, aunque quieran decir lo contrario. Porque una vez se tome control militar de cada milímetro de estas regiones, ya Rusia va a cambiar de táctica, ya Rusia va a decir, cumplimos nuestro objetivo y ese objetivo es inviolable y ahí va a haber un cambio. Mientras siga la situación, como está alguien preguntó al comienzo del video, de que si Rusia ataca a Ucrania y que si Ucrania no está en derecho de atacar a Rusia. Claro que sí, pues si ya lo hicieron. Atacaron a aeródromos allá recientemente, el de Engels, que lanzaron unos drones que averiaron unos aviones SU, pero hubo una respuesta que ustedes se acuerdan, las famosas respuestas del comienzo del mes de octubre. Y claro, que Ucrania puede enviar un ataque contra Moscú, bienvenidos, pero con toda seguridad la respuesta de parte de Rusia no va a ser igual a la respuesta de cuando atacaron el aeródromo de Engels. Es que en la guerra también hay libertad, también cualquier persona que esté metida en el cuento y que sea un miliciano, un guerrillero, puede hacer un atentado, realizar un atentado contra una población rusa sin ni siquiera saber el gobierno de Zelensky, los militares. Y esto va a recibir una respuesta. Es que en la guerra todo puede ocurrir. No crean que lo que va a ocurrir en Ucrania es lo que dijeron allá en la reunión de Ramstein, que yo pienso de una manera personal que la reunión de Ramstein lo único que hizo fue acelerar el escalamiento de parte de Rusia, porque vuelvo y repito, esto que está ocurriendo en Bakhmut en el día de hoy no fue algo planeado antes del 24 de febrero, no estuvo en la mente de Vladimir Putin. El objetivo fue una llegada a Kiev, cambio de gobierno, santo remedio y tomar control de las regiones que hoy se llaman anexadas. Pero las reglas de juego cambiaron y a medida que han ido cambiando y que Occidente ha ido arriesgando su posición, como lo hemos visto últimamente que el presidente de Estados Unidos dice que no va a enviar F-16, como semanas antes dijo que no iba a enviar los Abrams y ahora los va a enviar. Hay una total desconfianza en cuanto a las posiciones que está adoptando Estados Unidos últimamente. Está adoptando posiciones muy arriesgadas con el tema de Irán, con el tema de Israel. Esta posición en cuanto a la diplomacia de parte de Biden es discutible, no solamente mi opinión, sino la opinión de muchas otras personas y de muchos otros canales. Es importante abrir el debate sobre el tema de qué opinan ustedes de la forma como actúa Anthony Blinken en el tema de la diplomacia. ¿Qué opinan ustedes de cómo ha actuado en las últimas semanas el nuevo gobierno en Israel con su nueva posición contra Irán? Y ahora la opinión de Anthony Blinken de querer subirle el tono al tema de Irán con una amenaza militar y el famoso cuento de los tanques, que esto se está convirtiendo prácticamente como el tema del lobo mentiroso, que ya con el paso de los días no le van a creer a Occidente y ya las poblaciones de estos países involucrados van a empezar nuevamente a hacer presión y les va a tocar tarde que temprano sentarse allá nuevamente en esa mesa larga de Vladimir Putin. Amigos del canal, me les voy, 8:30 p.m. Aquí estoy a sus órdenes, hora colombiana, para un nuevo video. Muchas gracias a todos. Esta transmisión se hizo por StreamYard, transmisión que va a ser utilizada en mis próximos videos, donde los jóvenes que quieran
iniciar labores en YouTube. Les vamos a enseñar cómo hacerlo. Muchas gracias a todos y nos vemos en un